Ujú. La cultura del maltrato, como le digo, según yo lo entiendo, fue algo como que, como les decía antes, la gente estaba consciente que era cultura del maltrato, pero alguien se puso las pilas y dijo, vamos a comenzar a, eh, digamos, ¿cómo se puede decir? A entender mejor a la cultura del maltrato para poder corregirla, ¿no es cierto? Entonces eh, a usted le concientizaron acerca de la cultura del maltrato en Chile, porque usted estudió psicología y psiquiatría en Chile, y mi pregunta es, posiblemente en el Ecuador no estaban conscientes de esta idea de enfrentarse a la cultura del maltrato y no estudiaron bien a la cultura del maltrato y solo en Chile estaban conscientes de eso. No, esto es un movimiento mundial. Cuando un Mundial. conocimiento se genera en alguna parte del mundo, todos somos energía. Ese conocimiento se envía a un receptor en un momento determinado y eso es captado como energía. Cada ser humano es un receptor. Si estamos aquí descubriendo a nivel biológico alguna cura para alguna enfermedad, en otra parte del mundo están captando eso y están perfeccionando. Por eso es que necesita ser patentado un conocimiento, porque ahí nomás tendremos ya la garantía de que ese gran esfuerzo es parte de nuestra autoría. En este caso, todo esto de la cultura del maltrato es generado a nivel mundial, porque han habido diferentes colonizajes en diferentes épocas de la historia del desarrollo humano. El imperialismo. El imperialismo, entonces, ustedes saben que eso se ha generado en diferentes puntos del planeta, en diferentes épocas. Entonces, en la conciencia del ser humano está la necesidad, así como de ampararse a un ser superior como es Dios, esa energía divina, cósmica, universal, que nos lleva y nos hace desarrollar espiritualmente, y se ve reflejado en un comportamiento estable, de cultura de paz. Eso es un movimiento, es una energía mundial que se ha ido construyendo en diferentes épocas. Por ejemplo, acá en nuestra América del Sur estamos siendo conscientes con gobiernos socialistas, como el de Rafael Correa, sin ser yo partidaria de él, pero lo he analizado desde el punto de vista psicológico-social, gente con mayor conciencia de lo que no había hace unos años. Por ejemplo, en los años 80 muchos gobiernos pasaron donde las leyes solo eran dados a la cultura del maltrato, es decir, un grupo de gente que formaba la gran oligarquía, que eran los beneficiados de esas leyes. Poco había conciencia de cambiar esa cultura del maltrato. Poco a poco la gente de base que vino educándose, se creó una gran sociedad de clase media. De esa clase media se dio paso a una gran clase social disminuida, baja, que fue educándose, y de ahí nacieron los grandes líderes. Muchos de ellos se distorsionaron en el camino, pero muchos de ellos, como Rafael Correa, tienen mayor conciencia de que dejando su familia, dejando sus proyectos de vida personal, se han sumado a un proyecto de vida nacional de Ecuador, de cambio, y está se está haciendo realidad con las leyes a los discapacitados, a las diferentes clases sociales, específicamente la clase disminuida. ¿Sí? ¿Cuál es la disminuida? ¿Los indios? Los grupos prioritarios. Los hijos de los migrantes, la gente que de pronto no tiene un salario mínimo vital, que sobrevive con menos de $10 una familia, una persona. Los pobres son los grupos prioritarios, la clase baja económicamente hablando. Porque todos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, podemos pasar de una clase media o media alta a una clase baja económicamente. Podemos bajar, dice. Exacto, pierde el trabajo, llega a ser económicamente, a pasar a formar parte de ese gran grupo de desempleados. Un deterioro económico. Sí, y los últimos gobiernos del Ecuador, específicamente el de Rafael Correa, tiene conciencia de eso. Está en una construcción de cambio, en el buen vivir, en el suma causal, y eso, desde ese punto de vista, contribuye a la formación, a la reconstrucción de la cultura de paz. Así estamos viendo ejemplos a nivel de Sudamérica de gobiernos comprometidos con un cambio social.
el gobierno de Chávez, el gobierno de Evo Morales. Claro, cada uno dentro de su ambiente tiene sus aciertos y sus errores, pero el gran lineamiento de estos gobernantes, ¿cuál es? Es un cambio social. Como les digo, no estoy defendiendo ni a favor ni en contra de uno o de otro. Desde el punto psicológico y social estamos viendo que esto se suma desde el aspecto político. Personas que son los grandes protagonistas de este cambio. Y de alguna manera todos, desde nuestra posición en la que nos relacionamos como profesionales, podemos contribuir a este cambio. Doctora, cuéntanos un poquito más acerca de la cultura de la paz. Entonces, ya presentamos la cultura, los detalles de la cultura del maltrato. La cultura de la paz, yo cuando estuve aquí como su paciente hace 2 meses, usted me habló acerca de, incluso yo vine aquí, sinceramente, yo vine con la dueña de casa mía, que estaba seguro que yo estaba loco, y yo vine aquí para ver quién hizo, yo sabía que yo no estaba loco, pero yo sabía que ella necesitaba dar tratamiento, y usted le explicó a ella, al nieto de ella y a mí. Aquí hubo una clase que nos dio, y muy dramática, con mucho entusiasmo, nos impresionó mucho, nos hizo entender que somos víctimas de la cultura del maltrato, y pues hubo un punto giratorio donde nos explicó que la solución es practicar la cultura de la paz, y que eso y nos dio un drama, un ejemplo acerca de cambiar el chip en la cabeza. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo podemos hacer esa transición de la cultura del la sociedad en general, ¿no? De la cultura del maltrato a la cultura de la paz. Bueno, dentro de mi formación nos han dado estos grandes lineamientos de la cultura del maltrato, que somos origen, somos producto de eso, y eso me dio a mí luces como para generar dentro de mi proceso terapéutico, dentro de mi ejercicio profesional, los medios adecuados de cómo llegar al paciente y cambiar su comportamiento. Y eso ya obedece a una gran creatividad como profesional, de la que realmente me siento orgullosa, porque la gran gratificación, a más del cobro económico que naturalmente es justo por mi trabajo, la gran satisfacción que no tiene pago es el cambio, el ver ese cambio en ese ser humano, en ese niño, en ese adolescente, en esa familia que comienza a interactuar diferente a través de las estrategias que yo utilizo. Es ver ese brillo de los ojos, esa cara iluminada, es ver un nuevo mañana. Ave Fénix, esa gente renace y cambia y comienza a activar su chip de la cultura de paz. ¿Y cómo se lo hace? Se lo hace como una paradoja, donde la cultura de paz es activada por un chip. Somos una computadora donde ese chip se activa porque hemos nacido, hemos heredado esa cultura del maltrato. Estamos activados con esa cultura del maltrato. Tenemos el chip de la cultura del maltrato. Exacto, en nuestro cerebro, si fuese un celular telefónico. Exacto. Claro. Tenemos el chip, pero ese chip también es... Ese programa también, digamos. Chip, ese programa es factible de cambiarlo, así como tenemos un celular donde le cambiamos el chip, lo podemos cambiar en nuestro cerebro, ese chip, por el chip de la cultura de paz. Y por eso es que yo les hago una invitación a nivel mundial a las personas que vean este video, que realmente las cosas es posible activarnos dentro de la cultura de paz. Solamente tiene que ser conciencia de que el chip de la cultura del maltrato está muriendo, está decadente, que existen otras formas de interacción. Entonces actívese dentro del chip de la cultura de paz. Eso es lo que yo veo, que en la sociedad muy poca gente se da cuenta que hay otra manera de vivir. Nosotros, las personas privilegiadas, afortunadas, hemos sido educados y se nos ha abierto la conciencia, y podemos ver a la vida como la experiencia, una experiencia hermosa que es